buenas noches a todos. De verdad estamos muy agradecidos y honrados porque se pueden dar tiempo para estas enseñanzas. Como decía el pastor Munir, estamos terminando un ciclo. Ya son unas clases más este mes de noviembre y vacación. Pero como siempre, ¿no? La vacación generalmente es como sinónimo de descanso. Debe aprovecharse para aplicar lo que hemos aprendido. Queremos compartir hoy día dos temas que hacen lo que es el módulo que estamos llevando ahora. Voy a compartirles mi PowerPoint. Estamos hablando de la comunidad saludable y dentro de ella hoy vamos a compartir lo que es la riqueza tecnológica y la riqueza natural. Hoy día vamos a aprender dos tipos de riqueza y cómo las otras riquezas sostienen estas riquezas para generar un todo que es mucho mayor que la suma de sus partes. Hemos visto ya con Sergio cómo la riqueza se da a través de la providencia divina, como todo lo que tenemos viene de Dios, fluye de Él. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad primeramente de generar este tipo de riqueza, que es la riqueza moral. Sabiendo que todo lo que tenemos viene de Dios, debemos confiar en sus preceptos, en su palabra, en los principios y promesas que están en la Biblia para construir una manera en nosotros de entender la relación del ser humano con Dios, con uno mismo, con la sociedad, con la naturaleza, de tal manera que estos principios generen riqueza moral. La riqueza moral también nos va a permitir, al vivir esos principios bíblicos, generar riqueza social. Esta riqueza social también se va a volver una riqueza intelectual. Hemos visto en la anterior clase la importancia de la riqueza intelectual. Y hoy día vamos a ver cómo tanto la providencia divina, más la riqueza moral, más la riqueza social, más la riqueza intelectual, producen riqueza tecnológica. Y también vamos a conocer cómo podemos utilizar la riqueza natural que tenemos a nuestro alrededor para generar una mejor calidad de vida. Y finalmente, para la siguiente clase vamos a ver lo que es la riqueza financiera, aquella que en la mayoría de las personas es la única manera de riqueza que estamos viendo y espero que en cada uno de nosotros quede bien patente, bien establecido que no es la única, sino que a partir de la providencia divina tenemos un conjunto de riquezas que permiten que mejoremos nuestra calidad de vida y transformemos la comunidad. Entonces, decíamos en todas las clases que hay riquezas que son tangibles, que se pueden ver, se pueden medir, las podemos administrar de una manera en la que usamos los sentidos de la vista, del tacto, y también hay riquezas intangibles, ¿no? Hemos visto igual que todas ellas son necesarias para la calidad de vida, no solamente una, no solamente el dinero, no solamente la tecnología, sino todas ellas. También hemos visto que su producción es parte de un ciclo regenerativo intencionalmente producido y hemos visto que todas tienen su origen en Dios, la providencia divina por medio a través del ser humano. Esta pantalla es nuestro mapa de la producción de riqueza total. Todo tiene su origen en Dios y a través de nuestra relación con el Señor y de nuestra relación de unos a otros, vamos a formar equipos que pueden producir todos estos tipos de riqueza. Veamos la riqueza tecnológica y la iglesia. Tal vez pienses que están muy separadas, que son dos ámbitos totalmente distintos, que la iglesia tiene cosas que hacer y no se mete con aspectos tecnológicos, pero quiero demostrarte, lo vamos a hacer con un estudio de caso y también con un estudio de la historia de la civilización occidental, por qué la tecnología y la iglesia deben ir de la mano, por qué la iglesia debe ser creadora de riqueza tecnológica. La ciencia y la tecnología, vamos a hablar de la historia,
y esto es algo muy lindo que al revisar la historia puede verse, la ciencia y la tecnología han florecido, han aparecido y florecido allí donde la cosmovisión bíblica ha dominado, donde la palabra de Dios, los principios del Señor estaban presentes, allí ha florecido la cosmovisión bíblica. Veámoslo. Veamos este caso. Esto es algo que sucede hasta la actualidad. Tú puedes ver acá en la pantalla una fotografía de mujeres que están caminando, cargando baldes de agua, baldes de 20 litros de agua aproximadamente. Es pesado, pero ellas lo hacen todos los días, entonces están acostumbradas. Una incluso lleva un bebé en brazo. Esto pasaba en la época del Antiguo Testamento y sigue pasando hasta la actualidad en muchas sociedades. En muchos lugares del África e India, las mujeres acarrean agua sobre su cabeza mañana y tarde, 365 días al año. O sea, hay lugares en África, India y tal vez hay aquí en Bolivia, lugares donde pareciera que el tiempo no ha cambiado, que no ha habido progreso, que estamos como en la misma situación que enfrentó Jacob, ¿no? Cuando fue a un pozo y conoció a Raquel, que tenía que ir a cargar agua, y eso sucedió casi hace 4000 años o más. Pero hay mujeres que están en esa misma situación actualmente, en pleno siglo XXI. Y nos preguntamos, ¿acaso ellas no conocen la tecnología del bombeo? ¿Por qué pasan tanto tiempo en un trabajo tan pesado? ¿Por qué hay mujeres que siguen cargando agua de un pozo y tienen que caminar metros o kilómetros para llegar a sus casas y lo hacen todos los días, por lo menos 2 veces al día? Vamos a utilizar la metodología de la riqueza total para encontrar un porqué. En primer lugar, la providencia divina. El Señor ha provisto en todos los lugares de la tierra agua. Hay lugares donde hay agua, podría ser un río o podría ser que el hombre tiene que cavar hasta encontrar un pozo. El pastor Munir al principio en los saludos contaba de una iglesia que ha sido bendecida con un ojo de agua, un lugar donde hay agua muy pura y en abundancia. Eso es providencia divina. Estas mujeres, igual que tú y yo, además, gozan de buena salud, por lo menos un par de piernas fuertes y resistentes, un par de brazos fuertes y resistentes para cargar el agua todos los días. Aquí comienza la diferencia en la riqueza moral. La sociedad occidental estuvo fundamentada en los principios bíblicos y uno de los principios bíblicos dice que en Cristo no hay rico ni pobre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino que todos en Cristo son uno. Eso produce riqueza moral, hace que el varón no se crea superior que la mujer. Al contrario, el varón cuida de la mujer como un vaso frágil, porque la palabra de Dios se lo dice. El varón se sacrifica por la mujer. Entonces, ¿qué pasa en Occidente? Un varón ve a la mujer hacer esa carga y en primer lugar él dirá, yo voy a cargar el agua. O en segundo lugar, se reunirá con el resto de los amigos de la tribu y dirán, hagamos algo para que las mujeres no tengan que ir tan lejos a cargar agua. Seguramente, y eso pasó en la historia, los varones se reunieron y decidieron usar, pensar, a buscar una respuesta para transportar el agua hasta la comunidad. Y al buscar esa respuesta surgió la riqueza intelectual, surgieron proyectos, surgió sistematización, una comunidad lo hizo, hicieron el diseño de los planos, dibujaron cómo cavaron, cómo hicieron los surcos para que el agua del río llegue hasta la comunidad. Las siguientes comunidades repitieron esa buena práctica y el agua comenzó a llegar a las comunidades, no tenían que ir las mujeres a cargarlas. Es más, con el progreso se crearon nuevas maneras de transportar el agua. Y eso es lo que llamamos riqueza tecnológica. Actualmente tenemos bombas eléctricas, tenemos tuberías, de tal manera que
cualquier mujer, en la mayoría de las mujeres en Occidente, lo único que tiene que hacer si quiere agua es abrir una pila. ¿Y cuál es la diferencia entre esta señorita que tiene su pila y estas señoras que tienen que cargar el agua? Pues que ha habido un grupo humano, un equipo productor de riqueza total que ha trabajado en base a la providencia divina y las riquezas moral, social, intelectual, tecnológica, natural, porque el agua es un bien natural, y también financiera, porque el agua también se puede distribuir, se puede cobrar por la distribución o se la puede vender purificada. Eso es lo que genera riqueza y pueden ver que el hecho de que el varón considera a la mujer como igual, no como un humano de segundo nivel, la que tiene que cargar, la que tiene que hacer el trabajo pesado, la que lo tiene que hacer callada, hizo una gran diferencia entre lo que las sociedades viven actualmente. Y vamos a ver más ejemplos de esto, pero primero veamos qué es tecnología. A veces tecnología lo asociamos con el Internet, con robots, con máquinas. En realidad, tecnología es sencillamente aplicar la ciencia a la solución de nuestros problemas cotidianos. Eso es la tecnología, utilizar un conocimiento científico para resolver un problema. Y esa palabra científico tampoco es una palabra así tan de la universidad. En realidad, muchas de las cosas que vivimos diariamente responden a un principio científico. Pero, cuál, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad que usa la tecnología y una que no? Tiene mucho que ver con el trabajo. ¿Por qué algunas culturas hacen con la mente lo que el resto de nosotros hacemos con el músculo? Esa es una pregunta que se hace un teórico cristiano hindú, Vishal Mangalwadi, y él resume, dice, cuando uno usa la mente, el agua llega hasta uno, produce electricidad y la electricidad bombea el agua hasta el hogar. Un puñado de trabajadores que usen la mente puede bombear más agua a cada casa y fábrica que millones de mujeres acarreando el agua mañana y tarde 365 días al año. La Biblia nos presenta a un Dios que trabajó 6 días y descansó uno. Situación que todos tenemos el mandato de imitar, ¿verdad? Dios dijo, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. El trabajo es divino. El trabajo trae orden y mejor calidad de vida. La Biblia misma nos enseña, este es un principio, el que no trabaje, que no coma. La Biblia también nos enseña a no robar ni mendigar, sino trabajar para tener que compartir con los demás. Ahora, muchas personas enseñaron equivocadamente que la maldición con la que Dios maldijo al hombre era el trabajo. Cuando Dios le dijo, ¿no? Por cuando escuchaste la voz de tu mujer, maldito serás y la tierra producirá con el sudor de tu frente. Ellos dijeron, Dios maldijo al hombre con el trabajo. Pero podemos ver que Adán antes de la caída ya trabajaba, ya cultivaba el huerto, ya le ponía nombre a los animales. Entonces, en realidad, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, el trabajo es divino, Dios trabaja, Dios obra. Hasta ahora el Señor está activo haciendo sus propósitos que se cumplan, está activo vigilando su palabra para que sea puesta en obra. Y de la misma manera nosotros debemos trabajar. Lo que hemos visto como la riqueza moral hizo una diferencia entre una cultura que deja a las mujeres cargar el agua y las mujeres siguen cargando el agua por milenios y una cultura que dijo vamos a juntarnos, vamos a pensar y vamos a buscar una solución para nosotros traer el agua del río, del pozo hasta la comunidad. La otra manera de entender esto es cómo pensamos que es el trabajo, especialmente nosotros que vivimos en un ámbito más ministerial, más de una relación con Dios.
Y esto lo vamos a ver en la historia. Lo vamos a comparar dos tipos de creencias, los budistas y los cristianos. La Biblia, señalan los estudiosos de la historia, fue responsable de que el occidente medieval fuera la primera civilización de la historia que no descansó sobre las espaldas de sudorosos esclavos. Sabemos que hasta el Imperio Romano había esclavitud. Los romanos tenían esclavos y en Europa la esclavitud era aceptada. Cuando cayó el Imperio Romano, ya no podías tener esclavos. Podías tener siervos, pero no esclavos. Y a medida que la sociedad iba creciendo, había muchísimas más libertades individuales. Y surgieron los monjes budistas. Los monjes budistas en Oriente versus los monjes cristianos. Vamos a ver cuán diferente es la cosmovisión de cada uno respecto al trabajo. Pero primero veamos algunas cosas que ambos grupos tienen en común. Los monjes budistas viven hasta la actualidad aislados. Lo mismo los monjes cristianos, estamos hablando de la época medieval, antes de Lutero. Ambos viven aislados. Los monjes budistas no tienen esposas. Los monjes cristianos igual, no tienen esposas. Los monjes budistas saben que deben cuidarse a sí mismos, que nadie los va a cuidar. Lo mismo los monjes cristianos, deben cuidarse a sí mismos. Y aquí comienza la diferencia. Según los monjes budistas, la enseñanza de Buda es depender de la caridad. Los ricos, las personas adineradas, los que buscan un favor especial de Buda, tenían que dar ofrendas y esas ofrendas sostenían a los monjes budistas. Pero, ¿cuál es el pensamiento revolucionario? Bueno, el pensamiento bíblico que comienza a obrar en los monasterios cristianos. La frase ora et labora, latín, que en español diríamos ora y trabaja. Un monje cristiano no puede solamente orar. Sabemos, porque la Biblia lo dice y ya lo hemos visto, que el que no trabaja no come. Entonces, los monjes cristianos y luego todos los cristianos en la historia sabemos que debemos orar y también debemos trabajar. Esa fue una de las grandes diferencias, la perspectiva respecto al trabajo. Buda ordenaba a los monjes una vida contemplativa, una vida donde todo era meditar, era la introspección, era conocemos, ¿no? Ese imaginario del monje budista que está en su templo con su posición flor de loto y solamente medita, solamente se dedica a contemplar y encontrar ese fluir en su interior que lo aleja de las necesidades de la carne y las necesidades mundanas. Esa es la vida contemplativa y actualmente un monje budista sigue una vida contemplativa. Pero, ¿qué dice la Biblia de los cristianos? Una vida de servicio al prójimo. O sea que debemos trabajar para tener lo suficiente para compartir, para servir, para llevar alimento, para llevar medicina. Esa fue un gran cambio en la cosmovisión. Y ese cambio hizo que la cultura asiática se diferencie tanto de la cultura occidental. La cultura occidental creció aceleradamente y la cultura asiática tuvo como 300, 400 años de retraso en el que recién a partir del siglo XX, una vez que se superó la crisis de la Primera Guerra Mundial, las naciones asiáticas recién comenzaron a ponerse al día y aprovecharon, bueno, la gran cantidad de habitantes que tienen para avanzar aceleradamente. Entonces, esa es la diferencia entre ellos dos. El monje budista se dedica a la vida contemplativa nada más. En cambio, un monje en un monasterio medieval tenía que trabajar, tenía que construir, tenía que labrar la tierra, tenía que traducir la Biblia, tenía que aprender distintos oficios para servir a su sociedad y servir al equipo.
Eso originó un tremendo cambio y esa mentalidad la tenemos que tener nosotros. El trabajo no es una maldición, el trabajo es divino, ha sido dado por Dios. Glorificamos a Dios a través de nuestro trabajo, lo hacemos conocido a través de nuestro trabajo, pero el trabajo no tiene que ser solamente músculo, también tiene que ser mente. Y cuando músculo y mente se encuentran, surge la tecnología. Eso es la parte más interesante, que hay condiciones que deben estar presentes para que se desarrolle la tecnología y lo vamos a ver. Recordemos, la tecnología es el uso de la ciencia para resolver problemas de la vida cotidiana. Un problema de la vida cotidiana, una mamá que quiere que sus niños tomen jugo de naranja. Por cientos de años, la única manera de tomar jugo de naranja era el trabajo manual, bajar la naranja, cortar la naranja, exprimir la naranja. Entonces, las mamás o el que preparaba el jugo tenía que ser bastante musculoso, ¿no? Para hacer ese trabajo manual. En este trabajo manual de presión, de fuerza, hay ciencia, hay leyes que regulan la presión, hay leyes que te hacen pensar y decir, si puedo utilizar un objeto más fuerte que la mano, que se mueva a cierto ángulo y que produzca cierto nivel de peso, puedo exprimir mejor una naranja. Entonces, eso pasa a un nuevo nivel de tecnología, una herramienta producida en nuestra cultura para exprimir naranjas. Y seguro que todos han tenido o tienen una de estas exprimidoras en casa. Aún así, no es perfecta. Igual requiere esfuerzo sacar el jugo de cada naranja. Entonces, esta tecnología se va perfeccionando y surgen otras máquinas. Esto nos permite buscar mejores sistemas, sistemas para ahorrar trabajo. En este tercer sistema, la mano ya no es necesaria, la mano no es la que produce la fuerza. La mano simplemente sube y baja un sistema de palanquitas y fuerza que hace que la naranja sea exprimida con mayor fuerza y con mayor facilidad y con mayor rapidez. Pero ¿qué pasa? Hay alguien que dice, esto funciona bien, hago más jugo de naranja en menos tiempo y uso menos naranja, entonces puedo crear una ganancia, puedo hacer mi pequeño negocio. La tecnología permite escalar, permite que tengas mejores resultados en menos tiempo, lo que siempre produce un excedente. Y si tienes excedente, puedes tener una ganancia. Y eso, y puedes decir, bueno, no solamente voy a tener un cochecito, mi hijo va a tener su coche, mi esposa va a tener su coche, mi cuñado va a tener su coche, y vamos a llenar la ciudad de cochecitos para vender jugo de naranja. Y en un coche de jugo de naranja como este, tú con seguro que has visto uno. Vemos que hay dos tipos de tecnología, bueno, por lo menos dos tipos de tecnología, ¿no? La tecnología para pelar la naranja, que antes era un trabajo súper manual y para personas capísimas, y la tecnología de exprimir la naranja. No se ha necesitado mucho conocimiento científico, no se ha necesitado ir a la universidad para hacerlo, simplemente la aplicación de reglas de la ciencia, reglas de fuerza, reglas de física, para mejorar algo que se venía haciendo por siglos. Hace siglos que exprimimos naranjas, pero ahora hay una tecnología que nos permite tener mejores resultados en mejor tiempo. Eso produce excedente y el excedente genera ganancia. Eso es lo que hace la riqueza tecnológica. Y las condiciones para esta riqueza es que debe haber una cultura, debe haber un ambiente social y moral que permita que la tecnología avance. Después tiene que haber equipo, gente que se dedica a este trabajo, que optimiza los métodos y las herramientas, que siempre está pensando cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer más rápido, cómo podemos hacer más con menos.
Eso nos lleva a una generación que hereda soluciones tecnológicas a la siguiente. Nuestros papás nos heredaron el exprimidor de metal que había que hacer fuerza, ¿no? Pero ahora le estamos heredando a la siguiente generación una tecnología que incluye el pelador e incluye el exprimidor y mucho más jugo de naranja por cada naranja que se consume. Eso es lo que hace a las condiciones. Los especialistas en equipo, los mercados libres y las familias o las generaciones que van a transmitir este conocimiento tecnológico a la siguiente generación. Y vamos a ver un ejemplo más de esto, un ejemplo cristiano. Robert Wallace y Alexander Webster. Ellos fueron dos pastores calvinistas en Escocia en el siglo XVII y ellos no solamente eran pastores y matemáticos, les gustaban los números. No sé ahorita en Bolivia cuántos pastores matemáticos habrá, cuántos pastores que les gustan los números, la precisión, los problemas de álgebra, el desafío que significa resolver un problema abstracto. No sé si habrá, pero ellos dos eran matemáticos e hicieron algo genial. Tenían riqueza moral. Se dieron cuenta de que sus compañeros pastores morían y alguien tenía que cuidar de las viudas y de los huérfanos, no solamente porque a ellos les daban pena, sino porque la Biblia lo dice. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor es muy enfático diciendo que debemos cuidar de las viudas y los huérfanos. En la época de Wallace y Webster, las iglesias, por lo menos la iglesia calvinista donde ellos estaban, cuando moría un pastor, le daban a su viuda dinero como para 6 meses. Y luego de eso, la viuda tenía que arreglárselas para cuidar a los hijos y para cuidarse ella. Entonces Wallace y Webster dijeron, Dios nos ha dicho que hagamos algo por las viudas y no debe durar solamente 6 meses. Entonces comenzaron a buscar la providencia divina para encontrar una respuesta a este problema social, viudas y huérfanos en Escocia. Ellos tenían riqueza social. Había mucha confianza a la figura del pastor. El pastor se veía realmente como un referente moral, ético, una persona que recibía dinero y que lo iba a administrar bien. Y la iglesia era vista como una institución confiable. De hecho, la organización de la iglesia era una organización ejemplar para cualquier otro tipo de organización. La iglesia era el ejemplo, todos seguían el ejemplo de la iglesia. Entonces, la iglesia en Escocia había creado mucha riqueza social. Ellos utilizaron su riqueza intelectual, eran matemáticos y ahora eso le añadieron la estadística. Comenzaron a levantar listas en todas las iglesias de Escocia para ver las edades de los pastores, las edades de sus esposas, las edades de los niños, a qué edades morían los pastores, cuántos años más les sobrevivían las viudas. Levantaron un montón de datos estadísticos y eso les permitió utilizar la ciencia para resolver un problema. Generaron riqueza tecnológica con una palabra que ahorita se escucha mucho en el Internet, en las redes sociales, en la manera en que el mundo actualmente está funcionando, es el algoritmo. Ellos crearon uno de los primeros algoritmos matemáticos que se conoce. Hicieron un cálculo para saber cuánto tenía que aportar un pastor cada mes, de tal manera que ellos dividían ese pequeño aporte en 3 porciones, en una porción de ahorro, en una porción de inversión y en una porción de reserva. Hicieron los cálculos, cuánto tenía que aportar cada pastor. Hicieron el cálculo, cuánto debería ser la porción de inversión, cuánto debería ser la porción de ahorro, de tal manera que asegure que si este pastor moría, su viuda y sus huérfanos iban a recibir fondos mensualmente hasta que la viuda fallezca o los
niños tengan la capacidad de generar su propio sustento. Entonces, utilizaron todas estas riquezas para crear lo que se llamó el Fondo de Provisión para las Viudas y los Hijos de los Ministros de la Iglesia de Escocia. Así se llamó. Y comenzaron, propusieron esto en su asamblea de pastores, esto se aceptó y lo que comenzó en pequeñito, al haberlo hecho también se multiplicó rápidamente. Este fondo de provisión para las viudas y los hijos de los ministros de la Iglesia de Escocia fue la primera empresa moderna y científica de seguros de vida. El algoritmo que hicieron era tan exacto que se utilizó por 2 siglos, que recién en 1954 o 52 hubo una renovación de su cálculo. Pero imagínense, el cálculo que estos dos pastores hicieron fue el cálculo que utilizó la banca moderna y los seguros de vida del siglo XX. Y saben que luego de 50 años ellos habían multiplicado su capital por 114%. Habían crecido tanto cada año que tenían millones para invertir. De hecho, este fondo de provisión para viudas y huérfanos de las iglesias de Escocia fue el que financió con un buen interés muchas de las grandes construcciones en Inglaterra y en Estados Unidos. Ellos financiaron los primeros telégrafos, ellos financiaron gran parte de la estructura de trenes que hay en Inglaterra y en Estados Unidos y multiplicaron este fondo. Actualmente este es el edificio que este fondo tiene en Edimburgo, Escocia, y ahora simplemente se llama Scottish Widows o Viudas de Escocia. Ese es su nombre moderno, pero ellos, dos pastores calvinistas, fueron los fundadores de los servicios financieros modernos. Y no solamente eso, ellos cuidaron de viudas y huérfanos no solamente en Inglaterra, sino de todas las viudas y huérfanos de sus misioneros en Asia y de todas las viudas y huérfanos de sus misioneros en Estados Unidos. Muchas otras denominaciones, iglesias, gobiernos siguieron su ejemplo y todos los sistemas actuales de pensiones, de seguros de vida, seguros de salud, se basan en el ejemplo que estos dos hijos de Dios dieron. Ellos utilizaron su capacidad moral, social, intelectual para generar tecnología y esa tecnología generó riqueza que sigue extendiéndose hasta el día de hoy. Como iglesia podemos colaborar a la producción de riqueza tecnológica para traer el reino de Dios y su justicia. Tecnología no es solamente computadoras, no es solamente robots. Tecnología es resolver los problemas de la vida utilizando principios de la ciencia y la iglesia debe colaborar a esto. ¿No? La palabra de Dios en 1 Corintios 12:11 habla de que cada uno, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Hay muchas partes del cuerpo de Cristo y una de las cosas que la iglesia puede hacer para colaborar en la producción de la riqueza tecnológica es identificar en su medio aquellas jóvenes, señoritas, niños, varones, mujeres que tienen esa inclinación por la ciencia, por los principios de Dios en la matemática, en la biología, en el petróleo, en la economía, y fomentar en ellos que estudien esas cosas y que introduzcan al reino de Dios y su justicia en esos ámbitos. No solamente que estudien teología, no solamente que vayan al seminario bíblico, sino que se formen en muchas de las otras disciplinas, porque para que haya tecnología necesitamos especialistas. Y en la iglesia hay especialistas. Pablo mismo lo dice aquí, ¿no? Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo,
¿Acaso por eso no va a ser del cuerpo? ¿Qué pasa con un cristiano que es economista? Si el cristiano es economista, ¿acaso por ser economista deja de ser cristiano? ¿Acaso por ser ingeniero petrolero deja de ser cristiano? ¿Acaso por ser matemático deja de ser cristiano? ¿O es menos cristiano que el pastor? ¿O es menos cristiano que el joven que está estudiando teología o que es líder de alabanza? No, simplemente su función dentro del cuerpo de Cristo es diferente, pero la iglesia debe alentar a que haya esa especialización y las nuevas generaciones se formen en áreas que nosotros no pensaríamos. Actualmente se habla tanto de la neurorobótica, por ejemplo. Hay mucha investigación en lo que es cómo pensamos, cómo podemos hacer que todos pensemos en armonía, cómo podemos hacer que utilizar todas las reglas de la biología para incentivar un estilo de vida en el que no hay enfermedad, en el que no hay estrés, en el que no haya cansancio, en el que el ser humano rinda al 100% de su capacidad cerebral, de su capacidad corporal. Hay mucha investigación en esas áreas, hay mucha investigación en la nanotecnología, en la inteligencia artificial y hay pocos cristianos que están metidos en eso. Es muy difícil encontrar cristianos entendidos en inteligencia artificial y que puedan dar un punto de vista bíblico, ético de los valores y principios del reino de Dios aplicado a la inteligencia artificial. La mayoría de nosotros somos como que, ¿acaso esas dos cosas se unen? Y la verdad es que sí. Y Dios quiere que los cristianos ahí regulen el uso de la inteligencia artificial, regulen el uso de la biomedicina y puedan decir, esto sí se hace, esto no se hace. Alguien tiene que trazar la línea y Dios quiere que sea uno de sus hijos. Así que como iglesia podemos hacer eso posible. Y ahora vamos a ver un poquito la riqueza natural y la iglesia. Esta es la otra riqueza. La cosmovisión bíblica nos permite comprender adecuadamente el diseño de la creación y nos da la actitud correcta para la producción hacia la vida abundante. Las personas que vivimos en ciudades muchas veces nos hemos desentendido de lo que es la riqueza natural. La riqueza natural no consiste en la abundancia de tal o cual recurso natural. Como podemos decir, oh, Bolivia es abundante en gas, Bolivia es abundante en litio, Bolivia tiene mucha riqueza natural. No consiste solamente en la abundancia. ¿Recuerdan la primera clase de comunidad saludable? Sergio decía que la riqueza no es abundancia, porque todo tipo de abundancia termina agotándose. Más bien, la riqueza natural es la capacidad de producir dicho recurso natural en forma regenerativa, sin dañar el resto de la creación. Vamos a entender esto con ejemplos. Pero en la riqueza natural actualmente hay dos extremos y ambos extremos son errados y ambos extremos los tenemos en nuestros países. Primero, la explotación irracional, ¿no? De lo que es rico, tierra fértil, agua abundante, un cielo puro, lo volvemos un desierto. Erosionamos, acabamos con el agua, quitamos la vida de la tierra, contaminamos el agua, contaminamos el cielo debido a la explotación irracional. Todo es explotar, explotar, explotar. Bolivia lo ha vivido en la minería, en las áreas petroleras, lo ha vivido con la madera, lo está viviendo con el oro, con distintos recursos que la gente solo quiere explotar, generar la riqueza, aprovechar esa abundancia y sacar dinero de esa explotación. Ese es un extremo errado. El otro extremo errado es la adoración a la tierra y llevarle ofrendas, decir la tierra es un organismo vivo, es un Dios, la tierra necesita recibir nuestra adoración, necesita recibir ofrendas. La tierra es un ser viviente que se comunica con nosotros y podemos oficiar de sacerdotes y decir lo que la tierra quiere y lo que la tierra no quiere. Esos dos extremos están totalmente equivocados. La palabra de Dios nos da el enfoque correcto respecto a cómo utilizar la riqueza natural, pero no es ni la explotación irracional ni la adoración. ¿Qué es entonces?
La iglesia debe enseñar y practicar la verdad referente a la creación. ¿Y cuál es esa verdad? Salmo 115, 14, 16. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. La tierra es nuestra porción. La tierra es esa moneda, ese talento que el Señor puso en nuestras manos para que lo multipliquemos. Esa es la tierra. Sabemos por Génesis 1 del 28 al 30 que todo lo creado Dios se lo dio a una pareja, se lo dio a Adán y Eva. Les dijo, ustedes deben fructificar, deben multiplicarse y deben señorear sobre todo lo que había sido creado. Entonces, la tierra es un regalo de Dios para los hombres y es un regalo que debemos cuidar. También sabemos que Dios nos pide que nos quiere enseñar Él a cultivar la tierra, a manejar este recurso. Isaías 28, 24 al 26. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. El Señor nos quiere instruir cómo usar la tierra, cómo cuidarla, cómo hacer que multiplique, cómo hacer que cada uno de sus recursos no se agote, sino que entre dentro de un ciclo productivo en el que trabaja, reposa y no afecta a las otras partes de la creación. Y un breve ejemplo de cómo un cristiano trabajó este tema lo vemos con Daniel Rutherford. Él era un inglés que vivió en la época, pongámosle, de la antes de la guerra del Pacífico, ¿ya? La tierra estaba siendo sobreexplotada. La tierra no era fertilizada. Generalmente la tierra sabemos que va perdiendo su fertilidad y cada año produce menos. Entonces, en esas épocas, la mejor manera de fertilizar la tierra era a través del guano o del excremento de animales. Sabemos que Bolivia tenía tremendas reservas de ello en las costas del litoral perdido, ¿no? Y que los ingleses, los alemanes, todos querían tener acceso a ese guano porque era valioso, porque fertilizaba la tierra. Y debido a la erosión de la tierra, muchos teóricos decían que iba a llegar un momento en que la población iba a crecer a tal número que la tierra no iba a tener la capacidad de producir alimento para todos ellos. Entonces, también se tenía que regular la natalidad y que algún día igual íbamos a morir de hambre porque íbamos a ver muchos habitantes y muy poco alimento para todos nosotros. Y Daniel Rutherford en sus investigaciones no era él un científico formado en la universidad. Al principio de joven simplemente sabía hacerse preguntas y sabía buscar las respuestas. Él es el primero en aislar y en identificar el nitrógeno. ¿Y cuál es su ciclo? Él se dio cuenta de que las plantas producen nitrógeno y que el nitrógeno hace que las plantas dividan todos los componentes del agua y de la tierra para sacar sus nutrientes. Entonces, él identificó que si se le daba a las plantas una cantidad extra de nitrógeno, las plantas podían crecer más. O sea que él encontró que el nitrógeno era un excelente fertilizante. Gracias a su descubrimiento, muchos otros europeos pudieron desarrollar tecnología para fertilizar nuevamente la tierra. Entonces, en menos de 15 años, esa teoría de que, oh, no, la tierra va a producir su capacidad de generar fruto y los humanos se van a multiplicar y vamos a morir de hambre y no va a haber alimento para la población, comenzó a desestimarse porque los agricultores supieron utilizar el nitrógeno y su ciclo dentro de la naturaleza para fertilizar la tierra
y producir más alimento. Entonces, este es un ejemplo de alguien que no estuvo en los extremos, ¿no? Ni la explotación ni la adoración. Él simplemente utilizó su riqueza moral, su riqueza social, su riqueza intelectual y produjo riqueza tecnológica para afectar positivamente el ciclo de la riqueza natural, produciendo alimento y muy buenas noticias para lo que sería el siglo XIX y el siglo XX. Obviamente, si él hubiera hecho este descubrimiento antes de 1879, tal vez no hubiera habido la Guerra del Pacífico y todavía tendríamos mar. Bueno, esa es una teoría, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo alguien puede utilizar la naturaleza para entender sus ciclos y volver a producir riqueza dentro de los ciclos naturales. La naturaleza no tiene no ha sido creada para agotarse, ha sido creada para regenerar, para producir vida, pero necesita la intervención del hombre guiado por Dios para saber cómo hacerlo y cómo volver a hacer vivir aquello que consideramos desierto, árido y muerto. Esas son las dos riquezas de las que queremos compartir ahora, siempre animándolos a ustedes que como iglesia las produzcan, sean intencionales en su producción. Muchas veces, y al comenzar a hablar de la riqueza natural, les decía que los que vivimos en ciudades donde casi todo es asfalto y la electricidad está a un alcance de la mano y el agua igual está en la pila, no valoramos lo que es la riqueza natural, estamos muy alejados de ella, no tenemos una conexión con ello y debemos animar a la iglesia y a nosotros mismos a buscar esa conexión. Como Bright Hope, estamos apoyando iglesias que tienen poco terreno, pero tienen las riquezas moral, la riqueza social, la riqueza intelectual para apoyarles a producir, por ejemplo, granjas hidropónicas, donde se optimiza el tamaño del terreno, se optimiza el uso de agua y se optimiza el conocimiento de miembros específicos de la iglesia para que ellos puedan producir lechugas y que también a través de esto se genere riqueza financiera para apoyar la obra social. Entonces, tenemos ese desafío y le paso el micrófono al pastor Munir para que él pueda complementar estos dos tipos de riqueza y la manera en que como Bright Hope las estamos usando, pero sobre todo cómo nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar estos dos tipos de riqueza para producir transformación en nuestras iglesias y comunidades. Pastor. Gracias, Gaby. Excelente exposición de estas dos riquezas. Faltaría la última que será desarrollada en las próximas sesiones, que es la riqueza financiera. Y como hemos enfatizado antes, las finanzas o la riqueza financiera es el producto de las riquezas anteriores. No es la primera, no es la más importante, sino es el resultado de la riqueza providencia divina, moral, social, tecnológica, etc. Habíamos dicho antes también, para ir cotejando algunas ideas, que la riqueza tecnológica tiene tres monedas, ¿no? La moneda de las herramientas, los métodos y los especialistas. Hablando un poquito de los proyectos de Bright Hope, por ejemplo, en cuanto a herramientas y métodos, hay formatos, hay formas de hacer proyectos, hay formas de administración, hay formas de llevar adelante los proyectos usando herramientas y métodos. Entonces estamos ahí produciendo riqueza tecnológica. Los especialistas en equipos. Habíamos dicho que los equipos son el ADN de el desarrollo, ya sea de un ministerio, de una iglesia, cuando es un equipo pastoral, de un proyecto, cuando es un equipo ministerial o de cualquier ministerio de la iglesia. Y en ese equipo hay especialistas, como habíamos visto en el texto bíblico, uno es mano, el otro es pie, el otro es ojo, etcétera, y se complementan, hay una interdependencia, pero hay que
aprender a trabajar en equipo. Algo que decía Gaby es importante. Cuando Bright Hope trabaja con una iglesia, no va directamente al proyecto o directamente al tema de finanzas o directamente al tema administrativo. Estamos desarrollando relaciones con la iglesia, estamos fomentando equipos, estamos fomentando riqueza moral, estamos fomentando principios y valores, estamos fomentando la profundización en la palabra de Dios y la palabra de manera integral. O sea, estamos realmente queriendo promocionar una misión integral, donde el producto, el resultado del impacto social o de la obra social es producto de la vida que hay en la iglesia, es producto también de las capacidades desarrolladas que tiene la iglesia, es producto de que manejan bien no solo las relaciones, sino la administración y otros elementos dentro de la iglesia, y eso desborda hacia afuera, porque la iglesia no ha sido creada para estar en las cuatro paredes de la iglesia. Eso desborda hacia afuera con desarrollo, con transformación en todos los ámbitos o en diferentes ámbitos. Entonces, decíamos también la anterior semana que la obra social o la misión integral no se reduce a un proyecto. Un proyecto puede ser una expresión de la misión integral o de la obra social, pero la misión integral, la transformación, el impacto en diferentes áreas de la vida, tiene que ver con muchos elementos. Cómo manejamos la restauración de vidas, por ejemplo. Cómo manejamos el tema familia. Cómo generamos una comunidad segura, una comunidad de crecimiento, una comunidad de aceptación que invita a la gente a ser parte de esa comunidad. Y eso es obras sociales, eso es misión integral también. ¿Cómo mejoramos la tecnología de una comunidad? ¿Cómo aportamos líderes a la comunidad a partir de la formación de la iglesia? Eso es una visión integral también. Cuando hablamos de la riqueza natural, bien lo dijo Gaby, las monedas, los ciclos de producción regenerativos o reciclables y las variedades adaptables, que son las monedas que estábamos compartiendo anteriormente. Y finalmente en esta complementación, reforzar la idea de que la ciencia no está peleada con la teología o con la Biblia, de ninguna manera. Más bien la historia ha demostrado que donde estuvo un hijo de Dios comprometido con Dios y con las cosas de Dios, generalmente fue un científico destacado, un estadista con visión. Las universidades más importantes hoy en día, las más reconocidas, fueron primero seminarios teológicos. Y no es que cambiaron el chip y dijeron, bueno, la teología, la filosofía nos ayuda hasta cierto punto, ahora abrimos los ojos a la ciencia y dejamos la teología. Es como un avance en nuestra comprensión, como ahora somos más desarrollados, nos hacemos a los machitos y decimos, ya no necesitamos la Biblia, ya no necesitamos a Dios. Y ese es un pensamiento retrógrada porque las mentes brillantes son las mentes renovadas por Cristo en la historia. Hay muchos inventores, hay muchos científicos que han aportado a la ciencia desde la teología, desde su comprensión de Dios. Y si volvemos a esa integralidad, vamos a, de alguna manera, redimir los aspectos que parecieran mundanos, ¿no? El trabajo, la ciencia, la tecnología. O sea, tenemos que volverlas al cauce, a su cauce. El Señor nos ha creado con una mente integral, una mente para ser productivos, para desarrollar relaciones saludables, para transformar nuestras comunidades. Entonces, la iglesia no es ese cajón donde metemos todo allí, la sabiduría de Dios y de ahí nos sale la sal del salero. No, la iglesia debe ser la voz, debe ser la señal del reino,
pero debe vivir los principios del reino, debe generar modelos de producción, modelos de relación, modelos de comunidad, modelos de vida personal y en familia que deben trascender hacia las comunidades. Muy bien, entonces, si quieren complementar algunos del equipo a lo compartido, me gustaría, por ejemplo, escuchar alguna experiencia por parte de los coordinadores respecto a cómo se genera diferentes riquezas en un proyecto. Por ejemplo, Gaby mencionó las granjas hidropónicas dentro de la tecnología, de la riqueza tecnológica, cómo se aprovecha el agua para producir legumbres, por ejemplo, sin tierra, aprovechando espacios pequeños, y cómo eso está tan relacionado con el trabajo con niños, por ejemplo, y ahí estamos combinando una riqueza tecnológica con una riqueza financiera, porque eso también genera recursos para la obra social y ambas riquezas están siendo producidas en un proyecto. Entonces, si quisieran añadir algunos de ustedes algo al tema, pero hay un comentario de Miguel Guevara de Colombia que me gustaría que lo haga en vivo. Adelante, Miguel. Bueno, son tres comentarios rapiditos. El uso, por ejemplo, de los cultivos hidropónicos y la siembra de peces. Hay una relación entre los excrementos de los peces como el abono principal de legumbres, tipo, por ejemplo, lechuga. Eso es algo que además es una riqueza tecnológica, pero que también se transforma en riqueza natural porque aprovechamos todo. Se puede hacer en pequeños terrenos, a pequeña escala o a grandes escalas. Y está dando muy buenos resultados porque además nos ayuda a mitigar el hambre. Y sirve también como proyecto en materia de riqueza social porque contribuye con la formación, capacitación y entrenamiento de grupos incluso vulnerables. Otra es el tema de las energías limpias, como ya nombraron el tema de los paneles solares, para contribuir en el bombeo de agua. Hay muchísimas poblaciones que a pesar, como decía la hermana Gaby, que hay agua en todo el mundo, hay poblaciones con muy poca agua. El caso, por ejemplo, de la Guajira colombiana es un caso grave en Colombia y en América Latina. Hay muchísima gente que quiere ayudarlo. Y el tema de la riqueza tecnológica, en el caso de los paneles solares, para todo lo que tiene que ver con producción de energía limpia, incluso en vivienda. Y por último, no menos importante, una experiencia bien interesante que hemos hecho en el último año es la formación de profesionales de la ciencia de la salud, el uso de una riqueza tecnológica como las tecnologías de información y comunicación al servicio de la salud, que se llama telemedicina. Ya en este momento muy pocas personas están pensando en montar clínicas físicas, sino virtuales. Y este es un ejemplo. Aquí nosotros estamos hablando desde Colombia y la mayoría de ustedes están en Bolivia, pero en cualquier parte de Bolivia. Y nosotros podemos llevar atención sanitaria preventiva, de promoción, de prevención y educación en masa, muy económico y con un impacto importante. Sabemos que en salud es más importante prevenir que curar. Entonces, el 85% de las situaciones que hoy presenta cualquier persona en materia de salud se pudo haber prevenido en la conversación y en la educación de profesionales y técnicos con los usuarios. Y la tecnología nos permite eso. Son proyectos de gran envergadura que no son tan costosos, pero tienen un gran impacto sobre la humanidad. Gracias, Pastor.